Hemos visto con mi esposa la película Gladiador 2. No intento con este video hacer apología histórica de esta película, ese es un tema aparte, sino hacer referencia a un personaje que aparece allá en el fondo, a través del personaje que representa Macrinus, Denzel Washington, cuya caracterización siempre es exquisita. Macrinus hace referencia a el viejo Marco Aurelio que ya ha muerto, pero cuyos escritos Macrinus ha leído y se han convertido para él, para este personaje, en, en una inspiración para moldear un carácter que es el que va a desarrollar en toda la película. ¿Quién fue entonces Marco Aurelio y por qué se hace referencia a algunas de sus ideas? Este fue un filósofo emperador cuyo escrito yo leí hace algunos años, Meditaciones. Este escrito es quizá uno de los referentes más explícitos del estoicismo. Marco Aurelio era estoico, un filósofo estoico, una corriente que tuvo auge más o menos 3 siglos antes de Cristo, pero que todavía hoy se propone como práctica. De hecho, hay una propuesta que es vivir con el estilo estoico, llevar una vida práctica como estoico, porque tiene su importancia, tiene su funcionalidad en la vida cotidiana. Marco Aurelio proponía una vida tranquila, una vida alejada de las angustias y sobre todo de las vicisitudes de la vida, si se puede dominar, moldear y sobre todo controlar las pasiones humanas. De eso trata esta obra y es una obra muy muy buena que la recomiendo. En la primera parte de la obra, Marco Aurelio hace referencia a las personas que moldearon su carácter. Su padre en los primeros años de su vida, luego su abuelo, su madre también creo que hace una referencia a su madre. Personas que van a moldear el carácter, que van a influir en la forma de ser y de la futura política en la que va a tener su participación. Posteriormente, va a desarrollar todos los postulados del estoicismo y qué función tienen en la vida política o social. La práctica estoica el estoicismo propone entonces una vida tranquila. Para alcanzar o para buscar la felicidad, la clave o la virtud es la apatía, la ataraxia, el dominio de las pasiones, porque ciertamente las pasiones controlan la vida humana, las pasiones controlan nuestro carácter y no llevan a consecuencias fatales. Pero aquel que sabe dominar sus pasiones vive una vida tranquila. Quiero colocar 3 ejemplos de personas que, aunque no son estoicos, su manera de comportarse pareciera que es la réplica de un estoico. En el mundo del deporte, en el mundo de la política, quiero tomar esos 2 ejemplos porque estamos inmersos en esas dos realidades. Me llama la atención, por ejemplo, Carlo Ancelotti. Me llama la atención eh, Sir Alex Ferguson, por ejemplo. Son entrenadores que han moldeado un carácter tranquilo que nunca, casi nunca se salen de sus casillas, excepto algunas cosas, pues, algunas situaciones que lo ameritan, pero siempre mantienen la cordura porque saben dominar su carácter. No es que el europeo sea así, a diferencia del latino, que suele ser un poco más emotivo, más pasional, se puede decir, y les funciona. Por ejemplo, y yo no soy fan del Real Madrid, pero me gusta su juego. Por ejemplo, el equipo va perdiendo en el minuto 90, minuto 91, la remontada. ¿Por qué? Porque el entrenador mantiene un esquema de juego, mantiene, a diferencia de otros entrenadores que son tan emotivos y toman decisiones abruptas, ese es un buen resultado de la práctica del carácter, del estoicismo que domina el carácter. Jugadores, por ejemplo, yo admiro bastante a Carles, a Puyol, también a Luka Modric, y son jugadores que en el terreno de juego también saben controlar su carácter. En cambio, vemos algunos jugadores, no quiero hacer referencia, que son demasiado emotivos, que pueden ganar títulos y no los ganan porque no se saben controlar. En cambio, aquellos, aunque no ganan títulos, uno los admira porque viven un tipo de autocontrol. En el mundo de la política quiero hacer referencia, por ejemplo, a Obama, quiero hacer referencia también a Putin.
personajes de la política que saben dominar el carácter, que no van por ahí eh, cambiando de la noche a la mañana, mantienen una postura y tienen un carácter ya establecido. He querido tomar estos ejemplos que son ejemplos opuestos para la afinidad de algunos. El estoicismo es pues una referencia explícita en esta película que les invito a ver, que es muy entretenida, que, se pasa un buen rato, pero sobre todo esta referencia eh, a la filosofía de Marco Aurelio eh, vale la pena tomarlo en cuenta. Practicar el estoicismo vale la pena hoy.